Bueno, pues aquí tenéis uno de los 3 vídeos que voy a hacer sobre Lime, sobre cómo mejorar tu puntería en Valorant. Os voy a ser completamente sinceros, no hay una receta mágica, no hay algo que vayáis a ver y de repente de una partida para otra os vais a convertir en Wardell, Miswell o algún jugador estrella. Pero sí, esto es como cuando vas a tus clases de tenis y es mejor, antes que aprender tú solo, pues ir a un entrenador y que te enseñe las cosas básicas, porque vas a aprender más rápido, eso desde luego. Lo he intentado hacer de la manera más analítica y técnica posible, y lo que he hecho es que lo voy a dividir en 3 vídeos. El primer vídeo es explicar conceptos básicos, sé que es a lo mejor el más tedioso, a mí personalmente me gusta mucho porque son cosas que a lo mejor muchos jugadores no saben sobre el juego, pero es completamente necesario de cara a los segundos vídeos. Como va a estar organizado es primero explicar conceptos de cómo funciona el Lime en el Valorant para que tengáis, sacar siempre una especie de conclusiones para vosotros. Luego haremos un segundo vídeo sobre una rutina que os voy a recomendar de cara a un mes para poder mejorar vuestros resultados y que vosotros mismos lo podáis comprobar, que no se base en percepciones, porque es muy importante reducir el factor percepción. Y un tercer vídeo donde explicaré todo de manera bastante más avanzada. El primer vídeo lo he intentado, me duró 1 hora y media, lo he intentado solapar lo máximo posible, aún así se me ha hecho, he quitado muchísimo material, mucho, lo he intentado sintetizar. Esperemos que no quede demasiado breve, porque si no lo que me habré obligado pues es hacer más vídeos explicándolo, pero ya os digo, lo tengo metido para que sea 3 vídeos. Primer vídeo explicando conceptos básicos y conclusiones para que entendáis un poco el sistema de disparo. Segundo vídeo sobre una rutina que podéis aplicar cualquiera, yo os daré todo lo necesario. Y el tercer vídeo sobre cosas bastante más avanzadas, y ya siempre cogiendo jugadas de jugadores profesionales y analizando cada cosa que hacen en temas de aim, puntería y capitalizar frag. Pues nada, chicos, con eso os dejo, espero que os guste. Todo comentario o feedback es bienvenido y se agradece mucho los comentarios y los me gusta para darle crecimiento al canal. Os dejo con el vídeo, chicos. Vamos a seguir repasando conceptos útiles. Hablamos sobre los movimientos del ratón y quiero que tengáis en cuenta que hay 2 tipos de movimientos generales. Uno es el flick y otro es el tracking. El flick sería aquel movimiento del ratón que es brusco y muy explosivo. Se produce un espacio de tiempo muy corto. En cambio, el tracking es aquel movimiento que es más paulatino, más sostenible y que trata de reducir la distancia mínima entre la mirilla y nuestro objetivo. Estos son los movimientos generales, pero a mí también me apetece traeros a colación una cosa, porque quiero que entendáis todo en perspectiva 360, que es como me gusta explicarlo un poco a mí, y es acerca de la visión central y la visión periférica, que son 2 conceptos que muchos conoceréis y otros no tanto. Pero la visión central es aquel punto en el que tú estás prestando atención o focalizando tu visión, ¿no? Que por ejemplo cuando vemos un objetivo focalizamos nuestra visión, o por ejemplo cuando miramos el minimapa nuestra visión central se convierte en el mapa, ¿no? Y cuando miramos al objetivo, pues el objetivo. Pero aparte de eso, lo que diría la gente como lo que ves por el rabillo del ojo sería la visión periférica. En la visión periférica respondemos a los estímulos de la visión periférica incluso de manera más rápida que los de la visión central. Y esto lo dice Dimitri Bale en un estudio que hizo en el 2009. Tenéis muchos estudios alrededor de esto, yo os he traído 2. Aquí los tenéis, de Adam Larson y Lester Lotsky, y también a Lisa Quevedo hablando un poco de la visión periférica aplicado al mundo de los deportes. ¿Vale? ¿De qué va todo esto? Básicamente esto está asociado un poco se llama la visión del cazador, que era que en la antigüedad aquellos que estaban cazando en la sabana tenían que tener una visión periférica muy desarrollada, porque a lo mejor ellos estaban mirando al horizonte y si se movía un depredador por la sabana, si tenía la visión periférica muy estimulada o muy desarrollada más bien, ese estímulo, ese movimiento de la visión periférica alertaba al cazador y podía sobrevivir. Entonces es un rasgo evolutivo que tenemos el ser humano, y esto en los jugadores profesionales hay estudios que demuestran que la visión periférica está más desarrollada que en otros jugadores, es decir, que se puede incentivar, se puede estimular la visión periférica y se puede entrenar. De hecho, hay el eye tracking es un movimiento, un chisme que medía, se pone en tu pantalla y sigue un poco donde mira el jugador. Pero es que el problema de ese cacharro es que lo que te estaba midiendo, y se quejaban muchos, sobre todo en algunos foros especializados, que lo que mide es la visión central, pero no tu capacidad de visión periférica. Y es que es muy distinto, porque por ejemplo, y ahora ya empezaréis a entrelazarlo con los 2 movimientos anteriores. El flick es un movimiento que está muy basado en tu visión periférica, porque son movimientos muy rápidos y muy explosivos donde el jugador apenas ha podido focalizarse en el enemigo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando aparece alguien en pantalla y veis al típico profesional tipo Scream o Miswell que de repente hace un flick y mata a alguien y prácticamente tú notas como que no lo ha visto. Pues esos son reflejos, señores, que se entrenan.
entrenan y se tienen que entrenar. De hecho, lo que hace mucha gente es que los entrena erróneamente. De todos modos, no me quiero parar mucho aquí, solo quiero que entendáis que el tracking se asocia más a la visión central y el flick a la visión periférica, y no se deberían entrenar igual. Sobre cómo se debería entrenar uno y otro, también lo basaré en estudios, lo explicaré en el próximo vídeo en el que comentaremos el tema de las rutinas de trabajo. Pues aquí me interesa hablaros de un concepto que es el moving shooting o el disparar mientras corres. Quiero que sepáis que esto es un tactical shooter y el juego, igual que pasa por ejemplo en Counter-Strike, trata de penalizar al usuario que intenta disparar mientras se mueve. Lo que hace es que el arma se vuelve más imprecisa. Por ejemplo, aquí os estoy poniendo un ejemplo de mientras corro disparando una ventana, ¿vale? Que sepáis que el moving shooting no afecta igual a todos los tipos de armas. Es decir, hay armas que te permiten más versatilidad o más movilidad o más precisión o menos imprecisión, mejor dicho, ¿no? No sabría cómo decirte, pero vamos, que sufren menos esta penalización, como son las pistolas o los subfusiles como la Spectre y la Stinger, y armas de tier alto como sería la Phantom o la Vandal de calibre alto, no sé si podría decirse así, o la Operator, sí que tienen mucha penalización al movimiento. ¿Cómo funciona exactamente esto? Cuando nosotros estamos parados y disparamos, ¿vale? Hay digamos, como un círculo de precisión, ¿no? En el momento en el que nosotros nos movemos, lo que sucede es que este espectro de precisión se abre, ¿no? Se abre bastante. Y ahí se produce una dispersión respecto a donde tú apuntas hacia el exterior. Con lo cual, la bala puede entrar en cualquiera de estos sitios, ¿vale? Además, lo que suele suceder en los shooters es que en los calibres altos o en las balas altas, o sea, los rifles altos, por ejemplo, las armas tier 1 como Phantom o Vandal, la probabilidad de que caiga la bala por fuera del círculo es bastante mayor que, por ejemplo, sucede en las pistolas y en las Spectre. Con lo cual, ya no solo que la dispersión sea amplia, sino que tienes más posibilidad de que la bala te vaya fuera. También puede significar que mientras estés corriendo la bala te dé en el centro, pero esto es realmente puro RNG o puro factor aleatorio. También quiero que entendáis que cambia con la perspectiva. Es decir, si yo tengo un hombrecillo ahí y le apunto desde lejos, con esta mirilla entenderéis que es mucho menos probable que le dé, porque mirad lo que cubre. En cambio, si al tío le tengo justo delante y le apunto al cuerpo, por mucho que yo me esté moviendo, como toda la dispersión de mi arma está dentro de por pura perspectiva del cuerpo, le voy a dar todas las balas. Con lo cual, donde realmente está más mal es cuando tú estás muy lejos e intentas hacer moving shooting con una Phantom o una Vandal, ¿no? Tendría cierto margen de permisibilidad si lo haces muy cerca del objetivo, pero yo también os digo que esto lo renunciaría. Ahora empezaréis a entender por qué ese reproche por parte de los jugadores de alto nivel o profesionales contra la gente que dispara así. Porque el reproche que hay detrás es como que le estás diciendo al jugador que dispara así, le dices, oye, o una de dos, o no sabes que cuando te mueves pierdes precisión, lo cual eso te convierte en un novato, o por el contrario, estás tan colgado y confías tan poco en tus skills que prefieres disparar mientras corres renunciando a precisión en pos de factor lucky o factor suerte. Es decir, lo que me estás diciendo es que te la estás jugando la jugada porque sabes que aim no vas a ganar. Entonces hay mucha gente, pues eso, que le ves corriendo mientras dispara, la bala es imprecisa y da la casualidad que te da, ¿no? Pues eso es lo que realmente quema tanto a los jugadores que son más buenos, ¿no? Ahí está un poquito el reproche también de un poquito del Ferrari Peak y todo eso. Pero como veis, aquí la bala cuando disparas quieta va recta y luego cuando empiezo a disparar moviéndome, pues con la Phantom, una banda no doy ninguno, y en cambio con la pistola pues sí que las balas dan, ¿no? Y ahora sucede un poco lo mismo, ya os digo, desde más lejos, a lo largo de un objetivo más lejos, veréis, ahí está haciendo Counter-Strike, pero aquí, fijaos cómo da las balas, muchísima más dispersión, y cuanto más me alejo, mayor es la dispersión y menos preciso va a ser, ¿no? Respecto a la ventana, que es donde estoy apuntando. Vale, que pues aquí vamos a pasar por encima dos conceptos muy básicos que prácticamente todos conocéis, aunque yo haré matices sobre estos conceptos que quizá no conozcáis. Es el concepto del crosshair placement y el pre-aim. El crosshair placement básicamente es el posicionamiento de la mira y el pre-aim es apuntar antes de que se dé la situación, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? El crosshair placement, que sepáis que es un rango, y también el pre-aim, son dos conceptos que con los que se identifica muy bien al jugador principiante y al jugador más avanzado. Los jugadores principiantes no hacen pre-aim, es decir, no apuntan al lugar donde va a poder estar el objetivo, donde le puede salir el objetivo, y también tiene un crosshair placement muy bajo, prácticamente a nivel de pies, como vemos a este usuario de aquí. Pero muchos preguntaréis, vale, yo sé que tengo que hacer un crosshair placement
placement alto, ¿no? A la altura de la cabeza, porque la idea es esa. La idea es que cuando tú vas andando por el mapa, siempre tengas la mirilla prácticamente al nivel de la cabeza, aunque esto, insisto, luego veréis, entrelazando con el concepto de los hitbox, os daréis cuenta de que no están al nivel de la cabeza. Pero en fin, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si nos va a aparecer un pulgarcito por aquí, un crosshair placement bajo sería pues a partir de aquí hacia abajo, ¿vale? ¿Y por qué es esencialmente malo? Pues muy sencillo. Si yo tengo un crosshair placement que está a esta altura, ¿vale? Evidentemente solo tengo que hacer un movimiento. Aquí tendría que hacer dos movimientos simultáneos y la precisión se reduce, que sería este movimiento y este movimiento, que se haría un atajo mediante este movimiento. Apuntar en diagonal siempre va a ser más difícil que hacer movimientos horizontales directos, ¿no? Con lo cual lo que estamos abreviando aquí es tiempo de reacción que te estás ahorrando para ese primer duelo, y a niveles altos o cuando vas escalando de rangos es completamente necesario ahorrar esos milisegundos de tiempo de reacción. Por tanto, por eso siempre es útil tener un crosshair placement correcto, ¿no? A nivel de altura, de mínimo de altura de la cabeza, aunque ya luego veréis que no hay tanto que hacerlo a nivel de la cabeza, sino hay que hacerlo un poquito más bajo. También, por supuesto, ahora tendríamos que añadir otro concepto, que es el concepto del pre-aim. Además de tener un crosshair placement adecuado, es decir, a la altura de cuello-cabeza, también tendríamos que tener el movimiento del pre-aim, que es estar apuntando a los píxeles donde creemos que nos va a salir el objetivo. Y esto es muy sencillo. Mira, este es un crosshair placement malo, y aquí ya empezamos a utilizar lo que es el pre-aim con el crosshair placement adecuado. Movemos la mirilla donde creemos que va a estar el objetivo. Limpiamos este ángulo porque es inmediato, y luego limpiamos este ángulo porque es el ángulo que le llega, ¿vale? Ahí hacemos el primer ángulo, que es donde nos van a aparecer, y luego puede haber un tío aquí escondido, con lo cual es el siguiente ángulo que tenemos que ir limpiando, ¿veis? Entonces el sujeto en cuestión lo que va a intentar hacer es siempre limpiar los ángulos más inmediatos a través de pre-aim, ¿vale? Y por supuesto el crosshair placement siempre fijo. Aquí vemos cómo está apuntando a nivel de cuello. Si os fijáis a nivel profesional vais a ver que muchos jugadores no tienen el pre-aim directamente en la cabeza, sino que lo tienen un poquito más bajo, y realmente es lo correcto. Luego os explicaré por qué. Vale, ¿qué os quiero comentar en esta parte? Pues hablamos un poco de los hitboxes. Los hitboxes son las cajas de daño o registro de impactos que se utilizan prácticamente todos los shooters, ¿no? A nivel de programación se hacen como una especie de cajas antiguamente, ¿no? Que son las que registran las balas. Si le das en la cabeza hace daño de bala, si le das en el cuerpo hace daño de cabeza, si le das en el torso hace daño de torso, y si le das piernas da daño de piernas. Luego, por supuesto, a veces en otros shooters hay de brazos y demás, pero todo tiene como su caja de daños. ¿Cuál es una de las principales peculiaridades que prácticamente sabe todo el mundo? Que los hitboxes para hacerlo más fair o más competitivo, son compartidos por todos. Los hitboxes de Reyna son los mismos que de Brimstone, Cypher, Breach, etc. Donde sí que hay un poquito de diferencia es en el apartado visual. El monigote se puede ver un distinto, más corpulento y demás, aunque todos ya os digo que siguen una misma línea, pero se ven un poquito distinto. Pero ¿qué es lo que sí que me parece curioso en todo esto? Cuando disparamos, y esto os lo digo que luego lo pongo también con Omen, y no sé si con otro personaje más, pero ya lo he probado con todos. Por extensión del vídeo no quería poneros a todos, pero podéis comprobarlo vosotros mismos. Lo que sí me he percatado, y ya se habían percatado algunos usuarios en el foro, es que los hitboxes son más tolerantes o son más sensibles en la zona de abajo. Esto quiere decir que la mayoría de personajes se extiende por la zona del cuello, incluso en algunos casos un poquito más abajo, en zona que diría, joder, yo creo que eso ya es cuerpo, pero hay dudas. En cambio, no es tan tolerante por los laterales. Si os fijáis, los disparos en los laterales los apuro muchísimo, y aún así consigo no darle la cabeza. En cambio, por abajo, a la altura del cuello, incluso un pelín más abajo, siempre me lo detecta como headshot. Ya os digo que lo he probado con prácticamente todos los personajes, y sucede esto así. Ya lo vi gente que lo puso en el foro, pero lo he comprobado con mi propio cuerpo, o sea, mis propias manos, y es verdad. ¿Veis? Disparamos ahí un poquito incluso más bajo, y me está detectando todo el rato que es headshot, ya un poquito incluso más abajo del cuello, y también lo detecta. En cambio, los laterales no sucede lo mismo. Ahora os pongo, por ejemplo, el caso de Omen, y veréis que también zona de cuello, ¿vale? Le está dando también la cabeza, luego lo bajaré también un poquito y lo detecta como cabeza. Y ahora fijaros laterales, aunque aquí como está un poco en perspectiva, el lateral es engañifo, pero ya os digo que en esencia esto es así. Los laterales, para concluir, los laterales son bastante más permisivos, ¿vale? Es decir, que no le vas a dar en el hitbox de la cabeza, arriba también, pero por abajo se estira un poquito más a la altura de cuello. ¿Cuál es la conclusión que quiero que saquéis de esto? Si os habéis fijado el crosshair placement en algunos
otros, aunque es bueno, muchos tienen un crosshair placement un poquito más bajo a la altura del cuello. Esto sucede así precisamente por esto, porque saben que el hitbox del cuello es tolerante a los disparos, con lo cual, si tú haces el crosshair placement aquí y disparas, y esto ya lo empiezo a enlazar con el tema del recoil, si tú disparas y te empieza a generar el recoil del arma, te dará primera bala aquí, segunda aquí, tercera aquí, cuarta aquí, y se te pierde más manguera, ¿vale? O a lo mejor la dispersión sería menor, pero ya me entendéis. En cambio, lo que sucede es que si tú vas con el crosshair placement aquí más abajo a la altura del cuello, la primera bala le vas a dar en la cabeza, y además cuando empiezas a tirar la manguera, todas las balas tienes mucho más recorrido para darle en la cabeza. Pues vamos a hablar ahora del tema del recoil. ¿Qué es el recoil para quien no lo sepa? Básicamente es el retroceso del arma, es el efecto que se produce en los tactical shooters de que cuando disparas mucha bala hay una penalización por el propio arma en el que la mirilla o las balas se te van desviando, ¿no? Hay algunas personas que intentan aprender a utilizar ese recoil en su beneficio y básicamente saben realizar movimientos contrarios con el ratón para corregir esa desviación, intentar que todas las balas vayan de forma precisa, ¿vale? Peculiaridades. Aquí os estoy poniendo ejemplos en las que estoy disparando a la pared sin no tocar el ratón, ¿vale? Para que veáis el pattern. El pattern es el modelo en el que de distribución de las balas. ¿Cuál es la primera peculiaridad de este juego? El pattern es RNG, es decir, es aleatorio, ya os he hablado de esta palabra en otras ocasiones. Es un modelo aleatorio a partir de la séptima bala, ¿vale? A partir de esa séptima bala se producen un factor aleatorio en que las balas pueden ir de una manera o de otra. Lo que quiero que también veáis es que el factor no es tan aleatorio como la gente se piensa, pero eso vamos a hablar. En primer lugar, me gustaría matizaros una cosa. En otros juegos, como por ejemplo el CSGO, es verdad que el recoil no es RNG, es decir, que se puede controlar porque el pattern se reproduce. Pero la gente habla del CS y dice, no, el CS no es así. Pero ojito con otras versiones del CS, ¿vale? Los que hayan vivido la historia del CS sabrán que este recoil es como sucedía hace muchos años en el Counter-Strike, donde sí había un factor RNG. A partir de X bala, el pattern iba variando, ¿vale? ¿Esto significa que tengamos que renunciar a controlar el recoil? No. Hay algunos jugadores, como por ejemplo los Raud, que decían que este sistema le gusta más. A mí personalmente no sé si me gusta más, pero entiendo la defensa, porque incentiva que el jugador sea versátil, es decir, que tenga que adaptarse, porque ya os veréis que aunque sí que es verdad que el factor SRNG sí que tiene cierto matiz controlable. Os cuento un poco la historia del pattern. Mirad, aquí empiezo a disparar a pared. Cuando empieza, a partir de prácticamente estas balas, ¿vale? Mirad, el tronco central, que es este, el pattern, suelen ser las 7 primeras balas, 6-7 balas, no me acuerdo exactamente qué bala era, pero siempre siguen el mismo modelo. Son balas que se van a desviar de arriba y es una distancia que evidentemente con más perspectiva se van a desviar mucho más, con menos perspectiva se van a desviar mucha menos. Pero esto siempre es así, es siempre idéntico. Lo que sí va variando es sobre todo el siguiente pattern, lo que viene ahora, que básicamente se distribuye así, es una especie de línea horizontal, ¿vale? Que todo forma una T, siempre es una forma de T, y hay como 3 puntos. Está este punto, el de izquierdo, está el derecho y está el del medio. El del medio suele ser de transición y cada vez se da. Pero lo que suele hacer el sistema es que cuando reproduce estas balas, este modelo de balas, te desvía al de la derecha o al de la izquierda. Y en las siguientes balas dentro de este círculo se generan X y luego o bien transiciona, se queda en este, o bien transiciona hacia la derecha y veréis como unas balas aquí desperdigadas, ¿vale? Quiero que veáis este efecto en pantalla cuando disparo muchas veces a la pared, ¿vale? ¿Veis? Bala central, izquierda, transición, derecha, medio. Izquierda, se ha quedado más tiempo a la izquierda, directamente una bala de transición y se va hacia el derecho. Pero siempre van como en bloque. Nunca os vais a encontrar una bala aquí y otra en el otro bloque, sino que es un par de balas en un bloque y luego ya transición hacia la derecha o se queda momentáneamente en el medio. Pues ahora quiero hablaros sobre agacharte al disparar. ¿Es correcto o no es correcto? Porque yo he visto a muchos jugadores profesionales que siempre recomiendan que no lo hagáis, ¿no? Que son conscientes de que hay ciertas circunstancias donde hay que hacerlo, pero que es preferible
de no agacharte al disparar. Y esto es verdad y no es verdad, porque pasa algo curioso. Cuando tú te metes en cualquier partido de Tier 1, verás que el 70-80% de los duelos que tienen los jugadores se agachan. A veces el agacharse es algo completamente fugaz, rápido, ¿no? De hecho, incluso en los propios highlights, que siempre suelen poner los frags más, digamos, más vistosos, y los vistosos en los que no te agachas, ¿no? Porque agacharse al fin y al cabo está un poco como mal visto, ¿no? Da como menos limpieza al movimiento a nivel visual. Pero os voy a poner aquí, por ejemplo, highlights que cojo random. Fijaos, aquí Scream se agacha, es un control rápido, pero se agacha, ¿vale? Y luego aquí también se vuelve a agachar, ¿vale? Luego en este último frag, por ejemplo, no se agacha, ¿vale? Pero hemos visto 2 de 3 kills que se agacha. Por ejemplo, vamos a poner The Miswell, ¿vale? Se agacha y ahí también se vuelve a agachar. Y entonces muchos os preguntaréis, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué por un lado te están diciendo que no te agaches y demás y luego sucede, ¿no? Y ya os digo, estos son highlights, veros partidos porque pasa muchísimo. Pues esto pasa básicamente porque no es lo mismo enseñar que hacerlo. Me explico. Al final todos estos jugadores son jugadores que llevan jugando a shooters pues a lo mejor 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 horas. Al Valorant menos porque ha salido hace poco. Pero al final mecanizas tanto el movimiento que no te das cuenta con cuánta frecuencia recurres a este recurso, y valga la redundancia. Pero antes de esto quiero explicaros, que entendáis para qué sirve exactamente agacharte y qué están logrando los jugadores, y luego daré mi conclusión al respecto. Lo primero que quiero que sepáis es que cuando uno se agacha tienes más precisión en el disparo. Es decir, si quieres asegurar un tiro, tienes que agacharte. Pero luego hay otros efectos, ¿vale? Este es el segundo efecto, que la mayoría sabréis, que es la dispersión del recoil. Ahí vemos un recoil hecho de pie, ¿vale? Fijaos prácticamente hasta donde llega. Lo vuelvo a poner si queréis, ¿vale? Empieza ahí de pie y fijaos que las balas tocan esta madera, ¿vale? Están tocando esa madera. Ahora el mismo recoil agachado. Fijaos dónde se quedan las balas, ¿no? Todo el espacio que te estás ahorrando. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que tienes menos dispersión, es decir, que puedes controlar mejor la manguera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando tú estás en plena manguera, si te agachas, tienes más facilidad de que haya menos dispersión en tus balas y por tanto seas bastante más preciso. Entonces, ¿por qué los jugadores se agachan a veces en las fights, ¿vale? Lo que vais a encontrar el 99% de las veces que se agachen es que ellos realizan las 3 primeras balas de pie y luego hacen, o bien se agachan y se quedan agachados, ¿vale? O bien hacen un pequeño movimiento de control para hacerlo. Entonces, hay 3 razones por las que hacen esto. La primera es corrección del recoil. Ya lo veíamos en vídeos anteriores que el recoil, ya sabemos que el pattern es hacia arriba las 7 primeras balas y luego hay 3 bloques que se pueden ir aleatoriamente entre esos 3 bloques. Entonces ellos lo que hacen es, te voy a disparar las 3 primeras balas y luego sé que la mirilla se va a ir mucho para arriba. Entonces yo me agacho para, en vez de mover el ratón hacia abajo, hago un movimiento mucho más rápido, que es darle al control, y automáticamente la mirilla se baja y estoy haciendo una corrección de ese recoil. Esa es la primera razón, ¿vale? Que se hacen. Por eso a veces son control fugaces, es decir, le dan y luego lo dejan, ¿vale? Porque saben que es una corrección muy rápida e instantánea que necesitan en ese momento. Es un recurso, ya os digo, utilizan muchos profesionales. La segunda razón es esta, la dispersión del recoil. Y la tercera razón es el crosshair placement que te obligas a realizar a los jugadores. Por ejemplo, si tú sales aquí de pie contra uno y el jugador tiene aquí la mirilla, ¿vale? Él le obligas a hacer este movimiento, pero mientras está haciendo este movimiento, si este te dispara y luego se agacha, la mirilla se le pone aquí y él cuando llega aquí, ¿veis? Su mirilla no está en tu cabeza, con lo cual tiene que hacer otro segundo movimiento hacia abajo para buscar tu cabeza. Le estás obligando a hacer 2 movimientos, uno para buscarte y otro para la corrección de su recoil, con lo cual estás dificultando que te maten. Ojito, cuidado con esto, porque pasa algo curioso, que es que en rangos bajos lo que hacen es que, como os he dicho antes, el crosshair placement ya es bajo y ellos simplemente hacen este movimiento, renuncian a la cabeza y coincide en que justamente te van a dar en la cabeza, porque a ti ya te están pidiendo... te están pillando con ese control para hacer la corrección del recoil y deformar un poco tu hitbox, ¿vale? Bueno, por último voy a explicar otro concepto, que es la ventaja de la perspectiva. Ojito con este concepto porque pasa muy desapercibido en el juego y para mí es drástico, influye muchísimo en muchos picks que hacéis, ¿no? Quiero enseñaros estas imágenes y que vosotros saquéis vuestras conclusiones antes de explicarlo. Este está mirando ese píxel, ¿vale? Pero cuando pongo la cámara del de enfrente, mirad,
él no le está viendo. Entonces a algunos os dará como un estallido de la cabeza de pero ¿por qué si él me está viendo yo no le estoy viendo? ¿No? Suena hasta ilógico. Pues que sepáis que muchas veces estáis asomando a píxeles donde el enemigo os ve y vosotros no le estáis viendo y decís, joder, pero me ha matado antes de asomar incluso. No, es porque él ha visto más tiempo, se ha aparecido más tiempo en su pantalla del que has aparecido en el tuyo. ¿Por qué sucede esto? Es relación a la proximidad al objeto que que está entre medias, ¿vale? Es decir, si hay dos personas, ¿vale?, que van a asomar a un píxel determinado, el objeto que hace de enfrentamiento entre los dos, que en este caso sería este pilar, la posición relativa respecto a este objeto le perjudica. Quiero decir, el que está más cerca de este objeto va a estar perjudicado en el pick, va a ver menos, ¿vale?, que el que está más lejos del pick. Es decir, como este de aquí está más cerca de este pilar, este tío de aquí no le está viendo, sale perjudicado, y el que está más lejos sale beneficiado. Os pongo también otros ejemplos, ¿vale?, para que los veáis, pero está repleto. Esto pasa con cualquier objeto. Por ejemplo, este de aquí, es que le estamos viendo absolutamente todo. De hecho, vemos su cabeza, su ojo. Pero luego resulta, mirad, es que le estás viendo, o sea, el ojo. Pero luego pones su cámara, esto ya os digo que está grabado sin ningún tipo, podéis comprobarlo vosotros, pero en el momento que pones su cámara, él no le está viendo en absoluto. Entonces, ya sé que este concepto a muchos de vosotros os va a chocar, pero fijaros, ¿cuál es el objeto que sirve aquí de perspectiva? Este pilar. Como este está más cerca de este pilar, le está perjudicando. Esto ya os digo que se extiende por todo el mapa. Os pongo otro píxel, ¿no? ¿Vale? Otro píxel aquí. ¿Cuál es el objeto que sirve de perspectiva? Esta caja. Fijaros, yo aquí no le estoy viendo, pero pongo la cámara del que está enfrente y yo sí le estoy viendo perfectamente. Vale, entonces esto, que sepáis que los jugadores profesionales lo tienen muy mamado y saben qué píxeles les beneficia y qué píxeles no os beneficia. Insisto, este concepto lo voy a tocar en el vídeo 3 y os daré muchos consejos al respecto para ganar, siempre buscar picks que os van a beneficiar en los contacts. Y por último quiero aprovechar, ya no es un concepto, sino es un consejo que os doy. Mucha gente me está preguntando por qué tienen mucha inconsistencia a la hora de hacer frags. Es decir, la inconsistencia a la hora de capitalizar frags, es decir, tu capacidad para hacer frags en los partidos. Muchos habréis notado que hay algunos partidos donde matáis mucho y otros no matáis nada y dices, joder, es que soy muy irregular. Pues que sepáis que la irregularidad se combate principalmente con trabajo diario y regular, ¿vale? Porque te haces menos inestable, ya que practicas más y te sientes como más caliente y familiarizado con la mecanización. Pero también hay otra cosa que la gente no sabe y no tiene en cuenta, que es el game sense, ¿vale? El sentido del juego o tu capacidad para analizar las partidas. Muchos jugadores entran a una partida, destruyen, luego entran a otra y no destruyen. Y no se debe a que sean irregulares, se debe a que no se están adaptando al ritmo del juego. No es lo mismo encontrarte una partida donde los jugadores te están avanzando constantemente, que te están jugando muy atrás, que te están jugando al retake, que te están jugando al postplan, que les gusta asomar por unos ángulos, que les gusta asomar a otros. Pues esto, que sepáis que es tu capacidad de adaptarte al ritmo del juego, de saber analizar lo que está sucediendo, lo que está haciendo el equipo rival y tú poner remedios. Ejemplos, por ejemplo, que ayudan a esto es, por ejemplo, analizar cómo te está jugando el equipo de jugar. Si te está jugando agresivo, pues tú no ser tan agresivo y esperar un poco más sus picks. O, por ejemplo, si te está yendo mal con un operator, cambiar un arma. Que sepáis que esto empezaréis a entender porque algunos jugadores como Scream, que a lo mejor no tienen tanto game sense como otros, como por ejemplo Tenth o Miswell, cuando ves sus resultados de partida son como bastante más inestables. Pues que sepáis que se debe a esto, a tu capacidad para analizar la partida y adaptarte a ella. Y esto la mayor parte de la gente no la sabe y sigue obsesionada con jugar más y más y más. Y hay que darles un toque de atención y decir, no, si a ti lo que te falla es saber analizar las partidas. ¿Y cómo se hace eso? Pues entendiendo el juego. Por último, quiero terminar el vídeo aquí. Ya os digo que es un vídeo que le he dedicado muchísimo cariño. Espero que por vuestra parte también le dediquéis el cariño. Ya os digo también que hay otros 2 vídeos más. El siguiente será una rutina en la que ya empezaremos a utilizar todos estos conceptos y el tercer vídeo será a un nivel más avanzado, bastantes tips. Si no recibo suficiente apoyo, ya os digo que el vídeo tercero no lo voy a hacer, porque son cosas que yo he aprendido durante 21 años jugando a shooters y tal, y no me da la gana de compartirlos si veo que no tiene una contraprestación por la otra parte. Es así de sencillo, entenderéis que es egoísta, pero es que es lógico. O sea, estos conocimientos yo creo que son lo suficientemente elaborados como para que pida un poquito de peso en todo esto. Pero bueno,
Lo dicho, espero que lo disfrutéis, que os guste, que os ayude sobre todo. Suerte chicos y cuidaros.